Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo un tag que vi en el canal de Raquel Bookies, que de hecho ella es la creadora de este tag, y lo vi y dije, ha sido hecho para mí. Desde el título hasta las preguntas fue un tag que nada más verlo dije, esto lleva mi nombre, y es el tag del lector indignado. Sabéis que a mí me encanta indignarme, a mí me encanta quejarme, creo que quejarse es un arte, así que eso es lo que vamos a hacer hoy, aprovechar para quejarnos y también que vosotros os quejéis en los comentarios contestando a estas preguntas, porque a mí me encanta leer vuestros comentarios y leer las respuestas tan diferentes que tenéis a las mías. La primera pregunta es personaje frustrante que toma malas decisiones, y es que nada más leer esta pregunta automáticamente este personaje vino a mi mente. Esta pregunta es perfecta para ella y os estoy hablando, como ya imaginaréis si me conocéis un poco, de Clary, la protagonista de Cazadores de Sombras. Este es el primer libro, Ciudad de Hueso. Clary es un personaje que para mí es la definición de frustrante. Es un personaje que no escucha a los demás, que es cabezota como ella sola, que considera que todo tiene que hacerse como ella quiere, a su manera. Incluso aunque en esta saga está inmersa en un mundo que no comprende, lleno de demonios, de ángeles, de peleas y de cosas increíblemente peligrosas a las que ella no puede enfrentarse porque no tiene ni las habilidades ni las capacidades para ello, es que le da absolutamente igual, se mete en todos los problemas. Si sus compañeros le dicen, Clary, no hagas esto porque es muy peligroso y vas a morir, ella igualmente lo hace, aunque tenga que ir sola, y por supuesto luego sus compañeros tienen que ir a rescatarla poniéndose en peligro a ella y a los demás. Es un personaje que no tiene ningún tipo de evolución a lo largo de los libros, que no madura ni un ápice, y mira que son 6 libros de la saga principal más el resto de libros de otras sagas en las que ella salga. Es un personaje que me cayó mal desde el principio y que en los primeros libros yo achacaba su inconsciencia a que al fin y al cabo era una adolescente y que por lo tanto era muy impulsiva y que no se paraba a pensar las cosas ni 2 segundos seguidos, pero lo cierto es que no, es un personaje que es así, que es estúpido por naturaleza. Incluso muchos años después me volví a leer la saga, sobre todo para ver si mi yo más adulto había cambiado su pensamiento respecto a este personaje, y me di cuenta de que no, de que incluso ahora me caía todavía peor que cuando lo leí en su momento siendo adolescente. Y yo creo que es con diferencia el personaje que más odio de todos los libros que he leído, porque es que no tiene sentido lo que hace, todas sus decisiones son cuestionables, es un personaje que me parece muy egoísta y que incluso llega a poner en peligro al resto de personajes y el resto de misiones solamente porque es incapaz de pensar en otra cosa que no sea ella misma y su novio. Segunda pregunta final que te ha indignado. En esta pregunta también me vino la respuesta automáticamente y es Verity de Colin Hoover. Yo a esta autora la he leído en su vertiente más romántica, su libro no me terminaba de convencer porque me parecían extremadamente tóxicos, así que cuando sacó este thriller, como es un género que a mí me gusta más que el romance, pues decidí darle una oportunidad, y lo cierto es que el thriller me gustó muchísimo hasta que llegamos al final, que es un final que yo no entiendo. O sea, sinceramente no entiendo por qué la autora decidió tomar esas decisiones, y peor aún, no entiendo por qué la protagonista decide aceptar según qué cosas. No os puedo contar mucho acerca de este final porque sería haceros spoiler, pero en resumen, la protagonista descubre ciertas cosas increíblemente turbias, ilegales y denunciables de cierto personaje y decide seguir con su vida como si aquí no hubiera pasado nada. Puedo entender por qué la autora decidió crear ese final, porque es bastante sorprendente para el lector, pero no concuerdo con lo que la protagonista termina haciendo finalmente, y si yo hubiera estado en su lugar habría huido por patas y habría denunciado a ese otro personaje ante la policía, porque es que me parece increíble que descubras algo tan turbio de una persona en la que supuestamente confías y decidas simplemente ignorarlo y seguir con tu vida como si aquí no hubiera pasado nada. Tercera pregunta, libro tan bueno, pero tan bueno que te da rabia de lo bueno que es. Y esta pregunta también la he tenido súper clara, porque para mí un libro que es buenísimo y que me da rabia que sea tan absolutamente perfecto y tan absolutamente redondo en todos los sentidos es Los 7 maridos de Evelyn Hugo. O sea, este libro para mí representa la perfección. Este libro es tan bonito, tiene unas reflexiones tan importantes, tan interesantes, es un libro tan necesario, es un libro que está hecho no solamente por el drama y por el entretenimiento, sino que es un libro que te da pie a tener tantas reflexiones, a replantearte tantas cosas, a darte cuenta de que a pesar de que está ambientado en los años 80, muchas de las cosas que se ven aquí reflejadas podrían aplicarse perfectamente a la actualidad que estamos viviendo hoy en día, y eso a su vez me parece bastante triste porque significa que hemos avanzado pero tampoco tanto. No sé, es que este libro para mí es perfecto y no puedo sacarle ni una sola pega.
Siguiente pregunta, autor al que querrías odiar pero no puedes, y aquí he seleccionado a Sanderson. Sanderson es un autor al que me gustaría odiar por muchos motivos. Primero, porque ha abierto 400 sagas y solamente ha terminado de escribir, ¿qué? 4. Y me da rabia porque me he leído varios inicios de saga de él, como El Ritmatista o El Antris o El Aliento de los Dioses, que me han encantado y quiero que la siga escribiendo. Pero como está tan centrado en Nacidos de la Bruma, en Escuadrón y El Archivo, se ha olvidado por completo de esas 3 sagas. Y chico, termina de escribirlas, dame el siguiente libro, yo lo necesito. Y aunque es verdad que esos 3 libros en concreto se pueden leer como si fueran autoconclusivos, yo necesito saber cómo continúa esa historia, o sea, Sanderson, ponte las pilas. También me encantaría odiarle por lo que ha hecho con Citónica, que a mí ese libro me parece un absoluto despropósito, no sé qué se fumó Sanderson ese día, el día que hizo la escaleta, porque o sea, Sanderson así, ¿no? Y también me gustaría odiarle por lo que ha hecho con la segunda era de Nacidos de la Bruma, porque no puedes crear personajes femeninos que son la caña y maltratarlos de la manera en que los han maltratado en esos 4 libros. Siguiente pregunta, editorial que te deja pobre. Y aquí voy a poner 2 opciones. La primera de ellas, la editorial Nova. No porque compre mucho de ella, porque solamente compro de Nova La Tumba Sellada y a Brandon Sanderson, sino porque es cara de cojones. Ya está, las cosas como son, de esto me he quejado en varios vídeos, pero es que Nova es cara de cojones. Yo lo siento, pero me parece que está poniendo unos precios abusivos y con la excusa de que es la única editorial que tiene los derechos de Brandon Sanderson y Brandon Sanderson es un autor que está vendiendo muchísimo, le pone a esos libros el precio que le da la gana porque sabe que la gente lo va a comprar. Y es que me parece indignante que haya pasado de que los libros del archivo cuesten 30 euros, que son más o menos 1000 páginas por libro, a que un libro de Sanderson de 300 páginas te cueste 30 euros. Y mira, no. Y de hecho estuve viendo la edición de Trenza en el Mar Esmeralda, nunca me acuerdo cómo es este título, y se nota muchísimo que ha puesto los márgenes enormes y que ha puesto la letra enorme para convertirlo en un libro de casi 600 páginas y poder cobrarle al lector, pues eso, creo que está en 26-27 euros. Y es un libro que tú ves la edición y macho, si hubieras puesto la letra en el tamaño que tenías que ponerla y un interlineado un poquito más corto, ese libro de 600 páginas se habría quedado en 400 y le habrías puesto un precio menos descarado, pero es que ya se nota muchísimo y yo estoy muy cabreada con esta editorial. Y a mí me da igual que me digas que ha subido la luz, que ha subido el papel, me da igual porque hay editoriales que están publicando libros por las mismas páginas con mucho menos precio. Y vale, me puedes decir, es que Sanderson, los royalties de Sanderson tendrá unos derechos de autor muy caros. Que sí, que vale, pero es que todo el catálogo de Nova está al mismo nivel, que ya no es que solo sea Sanderson porque es Sanderson, sino que ves otros libros de esta editorial y tienen un precio que yo lo siento pero no me parece razonable. Y luego otra editorial que también se lleva todo mi dinero es la editorial Puck. En primer lugar porque también ha subido bastante los precios, no son precios tan exagerados como los de Nova, bueno, dependiendo del libro. Es verdad que tiene libros más caros y libros más razonables, no llegan a ser tan caros como los de Nova, pero sí que se ha notado bastante la subida de precios en esta editorial. Bueno, no es una editorial, es un sello de Urano, pero me entendéis. Y por otro lado se lleva todo mi dinero porque me encanta todo su catálogo. No es como a Nova que solamente le compro a Sanderson, pero en el caso de Puck sí que siento que está sacando libros muy interesantes teniendo en cuenta lo que a mí me gusta leer, que es principalmente fantasía juvenil, y todo lo que saca esta editorial yo le pongo ojitos porque me lo quiero leer absolutamente todo. Siguiente pregunta, libro que quieres traducido pero que nadie publica. Y aquí la verdad es que estuve pensando porque antes sí que era más habitual que tú como lector quisieras leerte un libro y que no lo tradujeran. Pero ahora, teniendo en cuenta que las editoriales están publicando 20 novedades a la semana, prácticamente no te da tiempo a decir, oh, ha salido este libro en inglés, ojalá lo traduzcan, porque probablemente a la semana siguiente anuncien que lo van a traer a España. Entonces sí que he tenido complicado elegir algún libro que quiero que traduzcan porque, ya digo, prácticamente todos los libros que he dicho, wow, ojalá los traigan a España, pues los han terminado trayendo tarde o temprano. Así que he decidido escoger una trilogía que, como no, decidieron dejar a medias, como no, mi querida editorial Montena, y me refiero a 1000 lugares donde encontrarte de Claudia Gray. Claudia Gray es una autora que en los años 2010, 2011, 2012 lo petó bastante con una saga de vampiros y durante esa época comenzaron a traer varias novelas suyas y cuando yo pensaba que ya habían dejado de publicar a esta señora y que nunca más la iban a traer, empezaron a publicar esta saga y publicaron el primero y ahí se quedó. Y me fastidia mucho porque a mí este primer libro me gustó un montón. Es verdad que no es un libro de 5 estrellas, pero a mí me enganchó muchísimo, me lo leí enseguida y es que en general es una autora que a mí me gusta mucho y bueno, pues nada, ahí se quedó, publicado en el primero y ya no se volvió a saber nada más de esta trilogía. Siguiente pregunta, autor o autora que tiene que publicar más libros y aquí claramente Madeline Miller. Madeline Miller es una autora que en todos los años que lleva escribiendo solamente ha publicado 3 libros. También es verdad que cada libro le lleva años, porque de hecho creo que La canción de Aquiles tardó como 10 años en escribirlo o una cosa así, y Circe me parece que también tardó una burrada de años, y lo último que se supo de esta autora es que está escribiendo un retelling de Hades y Perséfone. Señora, escríbamelo ya, o sea, lo necesito para anteayer. Y también aprovecho que menciono aquí a Madeline Miller para comentaros
comentaros una noticia de la que me enteré, pues nada, hace 2 días, porque la autora publicó en Twitter que tiene COVID persistente y que eso, pues por razones evidentes, está retrasando muchísimo su escritura. Así que Madeline, aunque no me vas a ver, yo desde aquí te mando todo mi cariño y todo mi ánimo, y aunque necesito ya tu retelling de Hades y Perséfone, pues sabiendo que estás enferma y que eso te está retrasando bastante, pues yo, chica, a ti te perdono lo que haga falta. Además que luego, aunque tardes mucho en sacarme los libros, me sacas unos librazos de 5 estrellas, así que tú tómate tu tiempo. La siguiente pregunta es fail de tu estantería, es decir, un libro o una saga o un whatever que has comprado y te arrepientes de haberlo comprado por el motivo que sea. Yo aquí os voy a hablar de 2, porque son fail por motivos completamente diferentes. El primero, y que más me duele en el alma porque me arrepiento cada vez que lo veo de haberme gastado ese dineral en comprármelo, es Los chicos del cementerio de Aiden Thomas. Yo soy muy tiquismiquis comprando en físico, primero porque el dinero no cae de los árboles, hola mico, y en segundo lugar porque el espacio no es ilimitado. Entonces, cuando yo me compro un libro en físico es o bien porque me lo he leído en digital, me ha flipado y necesito tenerlo en mis estanterías, o bien porque yo estoy segura en un 100%, bueno, un 90% de que el libro me va a encantar, me va a flipar y que va a merecer la pena que yo invierta en él considerables dineros y que yo guarde un espacio en mi exigua estantería para ese libro en cuestión. Bueno, pues este libro no lo cumplió. Este libro me aburrió muchísimo, me pareció absurdo, que estaba súper mal escrito, con una historia que no tiene ni pies ni cabeza, con unos personajes que me cayeron mal, y es que me arrepiento tanto de haberlo comprado. O sea, es que no hubo nada que me gustara de este libro. Y luego otro fail por motivos completamente diferentes, porque es un fail en cuanto a la edición, es esto de aquí. No sé si verás, si lo apoyo así, sí, se ve, ¿no? Se ve. Ya lo he enseñado en algún otro vídeo, pero es que, o sea, vamos a ver, este libro es más bajito que este. Este es el primero, este es el segundo, y no he sacado el tercero, pero bueno, el tercero es exactamente de la misma altura que este. Es decir, el segundo libro, por algún motivo lo hicieron más bajito que los otros dos. Y cada vez que lo veo me pongo negra. Porque no es que sean ediciones diferentes, ni de editoriales diferentes, ni nada así. O sea, no, es que es la misma edición. Es que es la misma edición. Pero por algún motivo decidieron que el segundo tenía que ser más bajito. Y me pongo de muy mala leche cada vez que lo veo. O sea, es que no puedo evitarlo fijarme. Además que cuando miro mi estantería, mis ojos van directamente ahí. Siguiente pregunta. Libro maravilloso con una portada que no le hace justicia. Y aquí también os voy a hablar de 2. ¿Qué es esta portada? Esto es un librazo, que de hecho ya hemos hablado antes de él. Es un librazo, es redondo, es perfecto, y me pones la portada más horrorosa que has encontrado. Este libro habla de elegancia, habla de glamour, habla de saber estar, habla de una protagonista que es una puñetera diva y que además es rubia y me la pones castaña. Habla de una señora que en su vestido verde está espectacular, está icónica, y me haces esto. Es una portada horrorosa y además la elección de colores me parece espantosa. Os voy a poner por aquí la portada original para que comparéis, que tampoco es que sea santo de mi devoción, pero por lo menos es una portada que tú la ves y derrocha ese glamour, derrocha esa elegancia, derrocha ese aura de diva de Hollywood. Yo es que ¿esto qué es? Y luego otro caso igual de sangrante, que encima es el doble de sangrante porque fue un cambio de portadas que decidieron en mitad de la saga, es este de aquí, que también lo he enseñado en alguna ocasión. El primero me lo publicas con este portadón, que además es un portadón que brilla, que es precioso, que es una gozada, y en el segundo decides hacerme esto. Lo voy a enseñar mejor de este lado porque mi mano tapa a la señora que está tumbada en el suelo apuntando al firmamento. Y el tercero tampoco lo he sacado, pero es igual de horroroso. De hecho es más horroroso porque de nuevo vuelve a cambiar el estilo de portada y pone la cara enorme de una señora ahí que no tiene sentido. Voy a poner por aquí también la portada porque me da pereza levantarme y buscarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo peor de todo es que estuve investigando y al parecer sí que llegaron a publicarse en España el resto de libros con esta portada de aquí, pero están como ultra descatalogados y los únicos sitios en los que lo venden, pues te venden el libro como a 200 pavos. Pero es que yo no sé en qué momento salió esa edición, porque yo el segundo me lo compré en cuanto salió y ya salió con esta portada, entonces no sé qué hicieron, no sé cuántos ejemplares sacaron con la otra portada, no sé por qué en mitad de la producción decidieron cambiar la portada y hacer esta cosa tan horrorosa, es que no lo entiendo. Además que esta portada ni siquiera es original de la editorial en español, sino que es como una especie de segunda edición que salió en su idioma original y ya salió con esta portada, con la portada del tercer libro que os he puesto antes y con la portada del primer libro también cambiada acorde a la nueva temática. A mí es que esto me parece sangrante que tengas un libro con una portada absolutamente preciosa que además encaja 1000 veces mejor con la historia que la mierda esta que me has hecho aquí y que decidas de repente, porque sí, cambiarlo y publicarme esto. O sea, es que no entiendo. Siguiente pregunta, el libro que merece ser más conocido. Aquí la verdad es que podría elegir bastantes porque ya sabemos cómo funciona el mundo editorial. Hay libros a los que le dan muchísimo marketing y muchísima publicidad y están por todas partes, y luego hay libros buenísimos que se quedan en la sombra. Así que de todos esos libros se me ha ocurrido recomendaros Todos hablan de ella. Es un thriller juvenil donde se acusa a la protagonista de haber matado a su novio. Lo curioso de este libro, o lo que a mí me gusta de este libro, es que vemos ese caso desde el punto de vista de toda la gente que pivota alrededor de él. Es decir, en ningún momento conocemos
los pensamientos de la que se supone que es la protagonista y de la que se supone que es la que ha matado a su novio, no solo es que no sepamos lo que ocurrió ese día, sino que no sabemos absolutamente nada de ella. Se nos cuenta todo a través de los ojos de las personas que supuestamente la conocieron, es decir, a través de los ojos de su familia, de sus amigos, de los amigos del chico, de la familia del chico, y vemos como todo el mundo, incluso todo el pueblo, porque ocurre en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, donde además el chico que muere era muy querido porque era el típico chico perfecto, de notas perfectas, atlético, guapo, amable, que era un as en los deportes. Entonces, este supuesto asesinato es una conmoción para todo el pueblo y vemos cómo absolutamente todo el pueblo opina de ella, sin conocer la relación que tenían ellos realmente y sin realmente conocer a la chica. Entonces se nos va contando la historia a través de los ojos de los demás y sobre todo de la dureza de cómo la juzgan y de cómo, sin saber exactamente qué es lo que ha pasado, automáticamente la culpan a ella. Es un libro muy interesante porque nos plantea una realidad que hoy existe, y es que cuando pasa algo y hay una mujer y un hombre implicados en ello, normalmente la sociedad tiende a juzgar antes a la mujer que al hombre. Por ejemplo, si sale una chica a anunciar que ha sido abusada y resulta que el abusador era muy querido, automáticamente todo el mundo asume que eso no ha sido un abuso, que la chica se lo ha inventado, que a saber lo que haría la chica, que a saber cómo le engañaría a la chica, y eso es precisamente lo que se refleja en este libro. Siguiente pregunta, libros que necesitas ver adaptados a la pantalla, y aquí, sin lugar a dudas, El Imperio Final. Bueno, todo Nacidos de la Bruma. De hecho, se supone que Sanderson ha vendido los derechos para que se hagan películas de Nacidos de la Bruma. El rumor está ahí, porque Sanderson comentó que le gustaría trabajar con Hollywood y que había ciertos proyectos relacionados con este mundillo que no podía comentar, así que lo que se especula es que van a hacer películas de Nacidos de la Bruma. Y sinceramente, ojalá, porque es un libro, una historia y unos personajes que se prestan muchísimo a tener una adaptación en gran pantalla. Tenemos personajes muy carismáticos, tenemos peleas épicas, además peleas que, si bien es verdad que en los libros no me termina de gustar muy bien cómo están reflejadas porque son muy repetitivas, son peleas que por su naturaleza quedarían espectaculares representadas en el cine. Tenemos magia y, en fin, tenemos un montón de elementos que quedarían espectacularmente en pantalla, y ojalá que esos rumores sean verdad. Ojalá que lo que está preparando Sanderson a escondidas sea una adaptación de Nacidos de la Bruma, porque creo que sería brutal. Escritor o escritora que si escribiese en inglés sería multimillonario. Carlos Ruiz Zafón. Hay muchos más, ¿vale? Hay muchos más escritores españoles que son buenísimos y que no venden tanto como deberían porque publican en España. Pero yo creo que las obras de Zafón, si hubieran sido publicadas en Estados Unidos, lo habrían petado. Porque sus novelas de fantasía son increíbles, son muy originales y además siempre tienen como ese toque terrorífico y ese toque gótico que hace que no sean novelas de fantasía sin más. Y yo creo que si hubiera sido al revés, si Zafón hubiera sido estadounidense, habría sido bestseller cada vez que hubiera publicado un libro y ahora mismo sería uno de los autores más reconocidos dentro de este género. Penúltima pregunta, adaptación que no le hace justicia al libro, y aquí también he seleccionado dos. La primera es Eragon. Yo lo siento, pero la adaptación que hicieron de Eragon, aunque en su momento me gustó muchísimo, pero yo creo que me gustó más por la ilusión de ver uno de mis libros favoritos en película que por otra cosa, esa adaptación no le hace justicia al libro. El libro le da 1000 vueltas a la película. Lo que más me gustó fue el aspecto visual, porque creo que recogieron muy bien la estética del libro, pero es que ya está. Y también me da mucha pena porque precisamente los libros de Eragon creo que son unos buenos libros para que tengan también su película, y además son muy del rollo de lo que está triunfando ahora, porque tenemos dragones, tenemos magia, tenemos ese estilo medieval, tenemos peleas, tenemos intrigas políticas. Yo creo que son unos libros que si volvieran a reeditarse hoy en día, o que si se hicieran película o serie hoy en día, tendrían su público, gustarían bastante, y me dio mucha pena lo que hicieron con esta película. Y luego, otro despropósito que fue un disgusto enorme el que yo me llevé fue lo que hicieron con Memorias de Idún. Cuando se anunció que Netflix iba a adaptar Memorias de Idún, todos los fans de Laura Gallego chillamos, porque Memorias de Idún es la saga más icónica de esta señora, y además durante muchos años se pidió que Memorias de Idún fuera una película, una serie, lo que fuera. Por lo tanto, fue un bombazo total y absoluto cuando se anunció esto, sobre todo porque Laura dijo en varias ocasiones que ella se negaba a vender sus derechos de autor porque no quería que destrozaran su obra. ¿Y qué hizo Netflix? Destrozar su obra. Es que cada vez que lo recuerdo me recorre una mala hostia impresionante. Lo único que pidió Laura Gallego fue supervisar todo el proceso, fue que todo se hiciera bajo su aprobación, que ella quería estar metida en todo el fregado porque ella quería una serie fiel a los libros, una serie que hiciera justicia a su obra, y es que era el único requisito que pedía. Pues Netflix se lo pasó por el forro los cojones, hablando mal y pronto. Entonces, Memoria de Idún como adaptación de los libros es muy buena, porque es increíblemente fiel, y se nota muchísimo que Laura estuvo detrás del guión, y se nota muchísimo que Laura supervisó todo lo que pudo supervisar. Es verdad que la animación no es la gran cosa, pero también es verdad que, según tengo entendido, la animación live
la hizo una empresa pequeña, además una empresa de animación española, lo cual me parece maravilloso, que el presupuesto era el que era y además sí que se nota que hay una subida de calidad en cuanto a la animación desde la primera temporada a la segunda, porque sí sacaron 2 temporadas porque fue lo que estaba pactado. La animación tampoco es una cosa que me preocupara porque hay muchas series de animación que a lo mejor su animación deja bastante que desear en la primera temporada, pero que luego conforme van saliendo temporadas la cosa va mejorando bastante. Entonces, aunque la primera temporada no tuviera la mejor animación, no fue una cosa que me disgustara, está bastante bien. Como digo, a nivel historia, a nivel creación de personajes es idéntico al libro porque Laura exigió que fuera idéntico al libro y se nota que estuvo trabajando con Netflix. Entonces, ¿cuál fue el problema? Los dobladores, como siempre, porque en este país, en España, las empresas se cagan encima de los actores de voz y prefieren poner al famosete de turno que no ha doblado en su vida, que no sabe doblar y que lo hace absolutamente horroroso, antes que pagar a profesionales de verdad. Y eso fue lo que hicieron con la serie. En el último momento, que además es que esto lo contó Laura por Twitter, en el último momento Netflix, sin consultar con la autora, decidió cambiar a los actores y actrices de doblaje que ya estaban contratados y poner a actores y actrices de élite, que son chavales jovencísimos que no tienen ni puta idea de actuar y que menos aún tienen idea de doblaje. Y el doblaje en español fue horroroso, fue un desastre, absolutamente todo el mundo se quejó en Twitter, hubo un revuelo de la leche y hubo muchísimas críticas. Entonces la propia Laura Gallego tuvo que salir en un comunicado a decir: yo sé que estáis decepcionados con la mierda que ha hecho Netflix, pero es que a mí me prometieron que iban a poner a estos actores y actrices de doblaje, que de hecho creo que fue la propia Laura la que seleccionó quiénes iban a ser las voces de sus personajes, y en el último momento Netflix decidió que la serie iba a vender muchísimo más si me ponías como protagonista a uno de élite. Así pasó que cuando hicieron la segunda temporada, que era lo que habían pactado con Laura, Laura dijo: hasta aquí, se acabó Memorias de Idún y ya no va a haber más adaptaciones. Me da mucha rabia que por fin, años después, Laura nos diera lo que tanto queríamos los fans, que es adaptaciones de sus libros, y al final el mundillo le diera la razón, que es no volver a vender nunca más sus derechos porque se pasan los deseos de los autores por el forro y al final lo destrozan. Me da mucha pena porque los fans quedamos decepcionados, me da mucha pena porque Laura vio su trabajo destrozado, un trabajo en el que ella había trabajado muchísimo y un trabajo para el que a ella le había costado mucho llegar a la decisión de vender sus derechos y que pensaba que se los vendía a una empresa grande como Netflix que iba a cuidar de su obra y que lo que ha hecho ha sido un despropósito. Y a mí pensar en Memorias de Idún me produce muchísima pena. Por un lado como fan y por otro lado por la autora, porque tiene que ser desconsolador decidirte por fin después de muchísimos años a quitarte ese miedo con las productoras y vender por fin tu producto para darle un producto de calidad a tus fans y que salga lo que salió. Y ya la última pregunta, el libro que quieres leer pero que queda mucho para que lo publiquen. Aquí tampoco sabría qué decir porque no hay ningún libro así que yo tenga muchísimas ganas de que sea publicado, porque además, como he comentado antes al principio del vídeo, antes sí que era más fácil tener ganas de que se publicara un libro porque los tiempos de publicación eran mucho más largos, pero actualmente con el mercado tan lleno de novedades constantemente no te da tiempo a desear un determinado libro porque antes de que termines ese deseo ya está publicado en España. Así que he decidido elegir Proyecto Agatea, que es el proyecto de fantasía que está escribiendo actualmente precisamente Laura Gallego. Esta autora en su web oficial tiene un apartado de proyectos donde va publicando pues los proyectos en los que está trabajando y suele ir actualizándolos y poniéndote en qué punto está el proyecto. Pues hace unos meses el proyecto Agatea cambió su estado y pone que actualmente está trabajando en él y que actualmente lo está escribiendo. No sé si este libro o saga, porque no sé lo que va a ser, lo tendremos ya para este año o si acaso para el que viene, pero la verdad es que tengo ganas de volver a leer algo de esta autora y sobre todo tengo ganas de que este libro sea juvenil más adulto, porque el de Extravagantia, aunque sí que me gustó, a ser juvenil más tirando a infantil, pues tampoco terminó de llenarme como yo esperaba, entonces tengo muchas ganas de que vuelva a publicar algo de juvenil adulto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy no voy a nominar a nadie porque no me he puesto la chuleta de los nominados, así que estáis todos y todas nominados automáticamente. Podéis responder las preguntas en los comentarios, a ver qué respuesta habríais dado vosotros y vosotras a estas premisas. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.